Un fantasma recorre América Latina. Es el fantasma de la rebelión. Todas las fuerzas de la vieja América se han unido en Santa Cruzada para detenerlo. El neoliberalismo, las oligarquías, los monopolios y la socialdemocracia. Pero nosotros estamos aquí para evitarlo. Sean bienvenidos al Frente Popular, el podcast, el lugar donde yo, el camarada 2, le hablaré al camarada Lenin y a un invitado especial que en este caso no tenemos, sobre casos de rebeliones sociales, filosofía política y acciones revolucionarias. Me presento, mi nombre es el camarada 2, quedo a su servicio. Camarada Lenin, ¿gusta presentarse? Claro que sí, camaradas, con todo el gusto tomo la palabra. De ser el peso de- del, del ser Chairo en este podcast. Claro que sí. Presentando el Frente Popular, que justamente es eso, ¿no? Para la gente que nos escucha, el camarada 2 es comunista, no sé si no lo han notado por su forma de hablar, y yo soy anarquista, pero exactamente el hecho de tener fines comunes e ideas diferentes no implica que nos tengamos que matar unos a otros, implica que nos tenemos que unir. Completamente de acuerdo, ¿Cómo camarada usted Lenin. opina al respecto? Completamente de acuerdo, camarada Lenin. Y el día de hoy le traigo una noticia, o más bien una historia muy actual, ¿sabe? Algo que ha estado sonando mucho estos días, algo que muchas personas les va a interesar porque resulta ser que de unos días para acá todo el mundo es analista político de esto y yo no me podía quedar atrás. Le Como que nos traigo subimos al tren mame, pero somos un poco menos imbéciles que el resto. ese aire de superioridad, me gusta, camarada. Le traigo el tema de la Revolución Saúr o Revolución de Primavera, que es nada más y nada menos que la Revolución Socialista en Afganistán. ¿Está listo, camarada? Jamás estuve más listo en mi vida, camarada. Perfecto. Para hablar de la Revolución Saúr o de Primavera, primero tenemos que hablar de las condiciones políticas que anteceden a esto. En 1973, Mohammad Zahir Shah fue derrocado por Mohammad Daoud Khan, el primer ministro de Defensa y cuñado de este monarca, y fue el primer presidente en Afganistán, quien gobernó el país autoritariamente y trató de liberalizar la economía afgana para acercarse más a los países capitalistas. Digo, no es de sorprenderse que después de un tema como una monarquía en la que vivía Afganistán en ese momento, desembocara después en una pseudodemocracia. ¿No es cierto, camarada? Completamente, particularmente por el hecho de detalles como la región. La región históricamente, al menos durante los últimos 100 años, ha presentado una especie de congelamiento en el tiempo y un atraso tecnológico bastante impresionante. Completamente. Para comprender la revolución de Saúl, debemos de tomar los siguientes factores. Primero, a mediados de los 70, el 97% de las mujeres y el 90% de los hombres eran analfabetos. El 50% de las tierras era de un 5% de terratenientes y la esperanza de vida era de 42 años, además de que la mortalidad infantil era la más alta del mundo. Digo, no es de sorprenderse, claro está, pero vivían en un estado prácticamente feudal. Completamente de acuerdo. Es exactamente lo que comprueba mi punto anterior sobre el atraso. El hecho de que para los años 70 todavía en un país, más del 90% de la población sea completamente analfabeta, ya no son condiciones precarias o un país pobre, esto es prácticamente un crimen contra la humanidad. Y es Completamente. justamente, encaja completamente con el contexto histórico y político de Afganistán, el hecho de que primero hubiera estado
en una monarquía y posteriormente pasó a una dictadura, que como usted decía, completamente. el hecho de que al volver el país una pseudodemocracia, que obviamente era una dictadura, era obvio que intentó acercarse hacia los países capitalistas porque durante esa época era Estaba de completamente, moda, ¿no? estaba de moda tanto que fueran dictadores como que fueran capitalistas. Iban los dos asuntos de la mano, así como el hecho de que nos tenemos que cuestionar cuántas toneladas de armamento, cuántas toneladas de explosivos equivalen a 1 kilogramo de libertad, ¿no? Al menos Claro, así como lo defiende la propaganda estadounidense, ¿no? Porque en realidad, si nos ponemos a analizar la historia, Taiwán, que fue apoyada por Estados Unidos, cuando el Kuomintang huyó de la China continental hacia la isla de Taiwán, convirtieron el Kuomintang a la isla en una completa dictadura. así Lo es, mismo cuando fue la guerra de Corea. así es. Los surcoreanos, apoyados por Estados Unidos y el bloque capitalista, hicieron una dictadura completamente espantosa en Surcorea. Lo mismo pasó con el sur de Vietnam estuvo, cuando separaron a Vietnam en dos. Claramente, que esperamos que hoy por hoy los camaradas vietnamitas estén pasándola mucho mejor que durante la guerra. Pero bueno, prosigamos. Dos puntos más que se deben de comprender para entender la revolución es primero que durante mucho tiempo los soviéticos asistieron a las Fuerzas Armadas afganas y les provisionaron de armamento, y esto influyó totalmente en los militares que adoptaron una posición socialista. Y segundo, que Mohamed Daoud se apoyó tanto en socialistas como en capitalistas para derrocar al monarca. Sin embargo, no tardó en deshacerse de los elementos de izquierda del Estado, ganando la enemistad del Partido Democrático Popular de Afganistán, que era de corte marxista. Básicamente lo que hizo este hombre, como lo hizo Fulgencio Batista en su momento, fue que cuando llegó al poder, apoyado por soviéticos y por capitalistas, básicamente dijo, voy a deshacerme de estos miembros izquierdistas, no quiero compartir el poder, ¿sabes? Sí, bueno, otra metáfora equiparable sería lo mismo con Gustavo y Madero cuando llegó al poder. Se apoyó tanto en revolucionarios como en miembros ultraderechistas de la Cámara de Diputados para tomar la presidencia. Claro, y Y se por quedó con los porfiristas. exactamente, ¿no? Como cuando inició la Operación Valquiria, el hecho de que los oficiales de comunicación decidieran quedarse con la falsa idea de que Hitler seguía vivo, que no resultó tan falsa, que apoyar a los golpistas. Claro. Y algo que debemos de entender sobre todo es que la pobreza y el alfabetismo ahogaban las posibilidades de romper el feudalismo afgano y democratizar el país. Sin embargo, las y los comunistas trabajaron durante 14 años para fomentar la revolución. Y como casi todas las revoluciones suceden, esta se desató gracias a la muerte de un militante comunista de nombre Mir Akbar Kaibar y el arresto de varios militantes comunistas del Partido Democrático Popular de Afganistán. Para contestar a estos hechos, se organizaron manifestaciones en las que más de 10.000 personas acudieron a mostrar su oposición al presidente, a lo que el gobierno respondió con arrestos, y más tarde esto desembocaría en revueltas violentas. Esto es completamente natural, ¿o no, camarada Lenin? Claro que sí, de hecho, básicamente esto es un ejemplo de cómo funciona la naturaleza reaccionaria, porque cualquier parte del pueblo, cualquier ciudadano de abajo que adquiera una posición reaccionaria, simplemente puede ser apoyado o no, y ya. Sin embargo, cosas como la naturaleza reaccionaria de los estados y de las autoridades siempre muestran este lado represivo, que cada que las cosas se salen de control, cada que hay una revuelta en la colmena, intentan solucionarlo con violencia de la forma más estúpida que se puede, ¿no? De hecho, incluso hay bastantes textos y incluso entrenadores de caninos
aseguran que a un perro no tienes por qué criarlo con violencia, y si esto funciona en perros, se ha probado que también se funciona con humanos. Y esto expresa literalmente la naturaleza reaccionaria de los estados y de las autoridades, al mostrar que cuando sacan a la luz esa naturaleza reaccionaria, les sale el tiro por la culata. Claramente, porque solamente puedes combatir fuego con fuego y el pueblo siempre va a tener más fuego que el Estado. Exacto, es incluso una analogía muy buena sería con la Revolución de Febrero, incluso con las revoluciones de 1905, tras perder Rusia la guerra ruso-japonesa, en donde el pueblo ruso marchó hacia el Palacio de Invierno buscando la ayuda del zar. Incluso creían en el zar y llegaron cantando coros de alabanza hacia el zar, pero pensando el zar que era una protesta violenta, decidió responder con violencia, y bueno, después de eso todo el mundo ya sabe qué es lo que pasó. Claramente. Bueno, prosigamos. Mohamed Taraki y Hafizullah Amin organizaron de la mano a las milicias populares en un levantamiento para derrocar al presidente. Este levantamiento comenzó el 27 de abril en el aeropuerto Kabul y en 3 días se derrotó a la banda presidencial. Esta vez, a diferencia de muchas revoluciones, no era un levantamiento orquestado por las masas, sino era orquestado desde arriba. Los militantes afines al socialismo que valieron los elementos represivos del Estado en contra del mismo y a las fuerzas fieles a Daud. Básicamente estamos hablando de que estos militares que habían recibido apoyo de los soviéticos ya tenían una idea muy socialista, ¿no? Ya tenían una idea de que el socialismo es bueno y no se tardó en hacerse ver en este levantamiento de abril, del 27 de abril, para derrocar a este dictador, ¿no? Y en cuanto triunfó el levantamiento, Taraki proclamó el Estado Socialista de Afganistán, que pasó a llamarse la República Democrática de Afganistán. Es imposible negar que esta Bueno, revolución se realizó mediante decretos, claro, pero estos decretos golpearon fuertemente al Estado feudal de Afganistán. Yo los que puedo rescatar, los que puedo sacar a flote en este momento son el decreto número 6, que cancelaba deudas, préstamos, hipotecas y rentas a terratenientes, en especial por parte de los campesinos, porque los campesinos vivían endeudados, ¿no? Y hay que recordar que en este momento de la historia de Afganistán, las deudas se heredaban, además de todo. Ya no era solamente que debieras tú, iban a deber todas tus generaciones. sí, de hecho, bajo el propio concepto de la herencia de la deuda, funcionaba perfectamente todo el capitalismo, ¿no? O sea, principios del siglo XX, todo el siglo XIX, en Estados Unidos como en México, era palpable el hecho de que en algún punto la deuda, si no la puedes pagar tú, la vas a heredar. Y el asunto, incluso hay un meme al respecto, ¿no? Llega un anciano a un banco y dice, vengo a pagar el último abono de esta carriola. Y la cajera lo atiende, claro que sí, venga aquí. Y le pregunta a la cajera, ¿y cómo sigue el bebé? Y el anciano responde, yo soy el bebé. Claro, es gracioso hasta cierto punto, pero cuando nos damos cuenta que esta clase de cosas pueden pasar a la realidad y durante mucho tiempo fueron parte de la realidad, le quita bastante el chiste, ¿sabes? El siguiente decreto que me gustaría resaltar es el decreto número 7, que es muy importante en este momento por lo que está sucediendo en Afganistán, que es el decreto de la igualdad entre sexos. La abolición del casamiento forzado y las viudas ya se podían volver a casar. Básicamente, en la abolición del casamiento forzado, sobre todo, era que ya no ibas a casar a tu hija con un señor de 40 años, nada más porque le gustó y te daba 2 gallinas y un cerdo por ella, ¿sabes? No sé si me explique.
Sí, de hecho, esto explota el propio chiste de que te voy a conquistar a la antigua, le voy a dar dos vacas y un cerdo a tu padre, ¿no? Y que volvemos al mismo punto anterior, puede ser hasta cierto punto demasiado gracioso, pero el asunto con esto es que no es solo un chiste, sino que rompe completamente la barrera de lo gracioso y llega hasta la realidad. Claro. Y por último, el tercer y último decreto que me gustaría resaltar es el decreto número 8, que es la confiscación de tierras a grandes terratenientes y la redistribución entre campesinos. Hay que saber que evidentemente estos terratenientes no trabajaban su tierra, ¿no? Hay una canción muy bonita que a mí me gusta mucho que se llama En la plaza de mi pueblo, es de la Guerra Civil Española, en la que menciona, ¿por qué si estas tierras son del amo, nunca lo hemos visto trabajar el arado? Y en este punto es cuando empiezan a redistribuir las tierras y se la dan a personas que realmente trabajan la tierra y van a sacar frutos de su trabajo. Y no una persona va a sacar frutos del trabajo de otros mientras que esta persona no trabaje. Exacto, de hecho, incluso ha sido un problema social que hemos arrastrado desde hace más de 100 años, más de 200 años, de una forma tan cruda que incluso ha traspasado la barrera de la economía y del mercado a infiltrarse dentro de los estratos sociales incluso más bajos que no se benefician del capitalismo. El ejemplo perfecto es incluso en las comunidades estudiantiles, ¿no? Cuando se tiene que llegar a hacer alguna investigación, algún trabajo, alguna tarea en equipo, y todo el equipo acaba arrastrando a simplemente a alguien que no es absolutamente nada, ¿no? Así El hecho es, de que nos han hecho pensar que está bien no hacer nada y recibir los frutos del trabajo de alguien más. claro. Además de esto que acabo de mencionar, se realizaron campañas de alfabetización donde 1 millón de personas fueron alfabetizadas. Después de tener los números críticos de 90% y 97% de analfabetas, de repente 1 millón de personas fueron alfabetizadas mientras el Estado de Afganistán era socialista. Se prohibió el cultivo del opio, se fomentaron las cooperativas agrícolas, se pensó en desarrollar la industria y se estableció un salario mínimo. Básicamente le dieron derecho a los trabajadores, ¿no? Eh, sí, pero más bien, a pesar de todos los cambios que por supuesto fueron demasiado positivos al darles derechos a los trabajadores, el, retoman ese asunto de la alfabetización, ¿no? Que era muy importante el hecho de que Afganistán se quedó congelado en el tiempo, el hecho de que desde el medievo no avanzó, simplemente la gente seguía naciendo y muriendo, pero el tiempo nunca avanzó. Y es el asunto de que no solo se esmeraron en el hecho de darles derechos a los trabajadores, que era algo que no solo era porque fuera una moda internacional entre países, sino porque era algo completamente necesario tanto para cumplir con el rol de la educación de la población, como para descongelar de esa burbuja de tiempo en la que estaba atrapado Afganistán, ¿no? Claro. Más tarde, Afganistán se acercó a la URSS para firmar un acuerdo de cooperación civil y militar entre los estados. Y a que no sabes quién se enojó. Así es, le atinaste, acertaste, se enojó el señor Quiero Petróleo, es decir, no cumplía con los intereses imperialistas de Estados Unidos de América. Y como era de esperarse, al acercarse a la URSS y que estuviera en contra de los intereses imperialistas de Estados Unidos no tardó en meter su cuchara a la sopa, como es costumbre, ¿no? Entonces el secretario de Estado Henry Kissinger orquestó una operación llamada la Operación Ciclón. Estaba apoyado por Zia-ul-Haq, el presidente de Pakistán, que organizaban a los islamistas fundamentalistas, hoy conocidos como talibanes, para derrocar al gobierno socialista afgano. Estamos hablando de una situación que era completamente normal en esta época,
Estamos hablando ya de un tema de la Guerra Fría, ¿no? Era muy normal ver que Estados Unidos armaba a grupos de choque, básicamente, como los talibanes, como se le conocen ahora, para acabar con todo lo que sea socialista, ¿no? Sí, de hecho, esto muestra hay una especie de analogía en el hecho de que apoyaran a los fundamentalistas religiosos del Islam, ¿no? Porque hasta cierto punto el capitalismo se volvió eso mismo, una religión, ¿no? Hubo un escritor burgués, no recuerdo perfectamente cómo se llamaba, que dijo en una frase, no tenemos por qué convertir el socialismo en una nueva religión, pero no es que el socialismo se haya convertido en una religión, sino que el capitalismo le ganó ese puesto y se convirtió en la nueva religión. De hecho, hubo otro escritor británico que dijo, al que imprimió el primer dólar se le olvidó una L. No tiene por qué decir in God we trust, tiene que decir in God we trust. En el Claro, oro creemos. evidentemente, Porque el único motivo por el que en el capitalismo todo de hecho, obedece ese al es el oro. único motivo de por qué millones y millones de fundamentalistas cristianos salieron a votar a las calles por Donald Trump, el menos cristiano de los changos pelones, porque cambiando un poco de tema sin salirme demasiado, esa es la única explicación de por qué una filosofía y una teología tan bella como es la del cristianismo primitivo terminó convirtiéndose en el rostro de tantos horrores. Porque lo que pasó, lo que siempre pasa con las filosofías, lo intentaron volver una religión y esa religión lo intentaron convertir a política. Y esa es incluso la excusa que dan muchísimos políticos de derecha y de ultraderecha en este país. Y por decir eso me refiero absolutamente a todos los integrantes del PRI y del PAN, además de muchísimas personas de diversos partidos de pseudo izquierda como son Morena o el Partido Verde. El hecho de que están en el poder y no pueden decir abiertamente que su religión no permite cosas como el aborto o el uso de anticonceptivos. Pero claramente tanto los gobernantes como los gobernados sabemos que es por eso, porque su religión no lo permite, ¿no? Y yo critiqué cosas como el Islam, o digo, como la cristiandad, podría interpretarse como que si en un futuro llegamos a hablar sobre el caso de Palestina e Israel, yo más bien soy islamista, ¿no? Y es como lo decía Escape en la canción Intifada, en un verso que dice, no, yo no creo, soy ateo, yo no creo en ningún Dios. No. Camarada Lenin, se le está cortando mucho, seguiré con la lectura. Las incursiones de los talibanes y el aumento del Va. poder anticomunista en Afganistán provocó más tarde que el gobierno de Taraki respondiera con represión, lo que era pues de esperarse, ¿no? Lo que alarmó a Estados Unidos y a la URSS, y allí intervenió la URSS en Afganistán para después dar paso a una guerra en este mismo país con Estados Unidos. Volvemos a lo mismo, los intereses imperialistas en todas partes, la URSS cuando se da cuenta de que el gobierno socialista está reprimiendo a estos grupos que se están levantando, decide intervenir para decir qué está pasando, ¿no? Y Estados Unidos en ese momento se mete con los talibanes y les dice, ¿saben qué? Estos comunistas los quieren matar y los pone a luchar unos contra otros, mientras que los comunistas luchan intentando que se den cuenta de que ellos lo están haciendo por su bien. Llevándolo un poco más al escenario actual de Afganistán, con lo que está sucediendo hoy por hoy, debemos de saber que recién cuando se retiraron las tropas de Estados Unidos de Afganistán, dejaron con los talibanes un equipamiento monstruoso de armas, de
básicamente materiales de guerra gigantescos como lo son los helicópteros, ¿no? Y básicamente se podría decir que Estados Unidos armó a los talibanes en ese entonces y armó a los talibanes apenas hace unos días, de nuevo. ¿Qué opinas sobre esto, camarada Lenin? Bueno, el arma de las fuerzas de los talibanes suena demasiado obvio el hecho de que en el que los talibanes representan un enclave de apoyo para Estados Unidos, lo más lógico que iba a hacer era armarlos. Pero justo cuando ya no les convenía y tenían que ser enemigos de alguien más, que en definitiva no estaba interesado en tener ninguna relación con los Estados Unidos, como era el gobierno actual de Afganistán, simplemente decidieron rearmar a los talibanes y que fueran de vuelta a resolver sus problemas, ¿no? Porque el hecho de que una fuerza, entre comillas, minúscula, como tendrían que ser unos guerrilleros fundamentalistas religiosos, tuviesen helicópteros y materiales monstruosos de guerra, es simplemente inhumano, porque a lo largo de la historia se ha comprobado que la religión como tal no está mal. El problema es cuando el fundamentalismo y el fanatismo rebasa esos asuntos de la religión y asuntos verdaderamente violentos, ¿no? El ejemplo perfecto fueron las cruzadas y demás movimientos violentos fundamentalistas religiosos, ¿no? Y particularmente de los movimientos fundamentalistas existen más documentación al respecto de movimientos cristianos como el culto al sol dorado o el Opus Dei, pero claramente no podemos ignorar el hecho de los talibanes o Al Qaeda y grupos aún más radicales islamistas. Claro, compañero. Yo opino básicamente que Estados Unidos cometió una falta muy grave al irse del gobierno de los talibanes. Bueno, al irse de Afganistán, cometió una falta muy grave porque los dejó como a su suerte con un grupo de fundamentalistas religiosos, pero también cometió una falta el doble de grave en el momento en el que decidió intervenir en Afganistán solamente porque vio socialistas. Si no hubiese intervenido Estados Unidos armando a los talibanes para acabar con el socialismo, seguramente seguirían siendo lo que deberían de ser, una minoría con ideas de derecha radical que solamente están ahí para molestar a la izquierda, pero que de alguna manera la izquierda puede controlarlos de tal manera que no acaben llegando al poder y haciendo sus destrozos como están por hacerlo. Pero bueno, camarada, me parece que hemos terminado la lectura. Muchas gracias por estar aquí, camarada. La próxima vez hablaremos de, no lo diré, porque de esa manera dejo a gente enganchada con el podcast y pronto sabremos qué sigue. ¿De acuerdo, camarada? Bueno, lo tomaré como un sí. Muchas gracias, camarada. Hasta la victoria siempre. Exactamente, ¿no? Y es la táctica de marketing. Hasta la victoria, camarada.